Gonzalo Garay, te quiero dar las gracias por estar con nosotros aquí en Empalco. Bienvenido. Autor de La vida de los otros. Aquí lo tengo en mis manos, este nuevo libro, muy interesante. Son más o menos 15 años de memorias en tu trabajo en tribunales como juez, abogado. Ahora tú actualmente eres notario. Sí. Bueno, Gonzalo, bienvenido y cuéntame un poquito sobre el origen de La vida de los otros. ¿Cómo nace este libro? Lo primero es darte las gracias, Pablo, por la invitación a conversar sobre mi libro. Un gusto conocerte. Y bueno, quiero contarte que ese libro nació, bueno, por la inquietud permanente que tengo de un poco ir revitalizando mi literatura. Yo había escrito solamente libros de ficción hasta este minuto, novelas, volúmenes de cuentos, y este año exploré la literatura autobiográfica. Y dentro de eso escribí dos libros. Y uno de esos libros es La vida de los otros. Y La vida de los otros es un recuento, es una crónica novelada de los 15 años en que yo me desempeñé como juez del crimen. Yo voy a ser súper honesto contigo. Yo quería hacerlo estando todavía dentro del Poder Judicial porque me parecía un ejercicio mucho más honesto. ¿Ah? Los notarios formamos parte del Poder Judicial. ¿Ah? Entonces, me parecía un poquito, a ver, ¿cómo te lo podría decir? Para que no suene fuerte. No creo en esas personas que una vez que salen de un lugar se explayan hablando de la vivencia que tuvieron dentro de ese lugar, porque suena feo. ¿Ah? Yo quise hacerlo desde dentro, con todo el compromiso que tengo con el Poder Judicial y el agradecimiento que tengo por el Poder Judicial, principalmente porque fue una reserva de conocimiento amplísimo y además porque yo me pude nutrir de mucha observación que es material de primera fuente para mi literatura actual. Entonces lo que yo quise hacer fue, con todos esos recuerdos que todavía estaban vívidos, que todavía estaban frescos en mi memoria, a pesar de que hace 8 años que no soy juez, yo fui construyendo un relato desde mi primer encuentro con el Poder Judicial, un poco violento, podría decirse, y muy aleccionador, hasta las postrimerías de mi trabajo en que yo entendí o asumí finalmente que para mí el trabajo se estaba haciendo cada vez más literario, que yo estaba mezclando mucho arte y derecho, más allá de que nunca perdí la objetividad y siempre fui un juez que me ceñía la ley. Pero sí el trabajo yo lo consideraba muy literario porque efectivamente es muy literario, porque se desarrolla en un escenario muy literario, porque se cuenta una historia, un drama social con detalle a veces muy escabroso, en un escenario muy particular y donde abunda el poder del arte, del discurso elocuente, de las frases rimbombantes, de las pruebas que hay que analizar, o sea, y de una sentencia que finalmente, desde mi punto de vista, también es una pieza de arte. Entonces, yo me centré en esos primeros momentos, cuando era un abogado con muy poco tiempo de ejercicio de la profesión, yo entré muy joven al Poder Judicial y tuve un contacto bastante brutal en la Corte de Concepción, que bueno, no quiero hacer spoiler, pero ahí está. Eso fue lo primero que me golpeó. ¿Tú sabes a qué me estoy refiriendo? Sí, 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 sí. Al comienzo del libro, bueno, ¿Ah? es súper fuerte porque tú llegas Sí, atolondrado con tus maletas, ¿cachai? Y no te dejan entrar al ascensor. Es como bien fuerte tu inicio en el mundo de este tribunal en Concepción, ¿no? finalmente cuando somos jóvenes e inexpertos, estamos tratando de nutrirnos de conocimientos, de aprender aceleradamente para cumplir con un cargo. La mirada que tienen los viejos no siempre es una mirada desde no sé, desde la enseñanza, desde la integración. Yo creo que es algo que vemos hasta el día de hoy, con nuestros jóvenes, que han tratado de abrirse paso a los codazos en un mundo de viejos que no se ha sabido retirar. Ah, Bueno, a mí me pasó algo similar. Yo entré en un ascensor que parece que no me correspondía porque era ascensor para ministros y me sacaron del ascensor. No sé por qué, porque yo no cargaba con ningún virus y entrábamos perfectamente una ministra y yo, que éramos los únicos usuarios del ascensor, pero ella entendió que ese ascensor le correspondía solamente a ella y no a mí, así que tuve que subir las 4 escaleras con 2 maletotas que ya se rompían, se rajaban, estaban llenas de expedientes, esos expedientes antiguos cosidos a mano,
era el ascensor de los ministros. Porque a mí ese no era mi lugar. Que, bueno, fue súper aleccionador, fue algo que me chocó bastante Mm. y que me hizo entender que yo iba a desempeñar mi trabajo de una manera totalmente diferente. Iba a enfocarlo de otra forma. Iba a brindarle a mi trabajo judicial una humanidad que parecía un poquito extraviada. Bueno, tú fuiste juez mucho tiempo, abogado, actualmente notario. ¿Por qué? ¿En qué momento decidiste convertirte en un escritor? Siempre estuve leyendo, siempre me mantuve leyendo, que es un presupuesto esencial para escribir, por un tema de ritmo, y siempre fui muy observador también. Entonces son esas dos las condiciones principales para escribir. Luego hay que ir soltando la pluma nomás. ¿Ah? Y siempre tuve algunas historias que nunca publiqué, pero cuando me cambié al notariado, tuve algún tiempo más para dedicarme a la escritura. Esto ya fue hace 8 años. Eh, y ahí empecé a desarrollarlo de manera un poquito más intensa y de una manera un poco más programada, podría decirte. Yo me organizo mucho durante el día para que me alcance un tiempo para hacer muchas actividades, siendo una de las principales el sentarme a leer y a escribir a diario, porque yo no creo mucho en el talento, yo creo que la perseverancia y el trabajo es lo que genera fruto fecundo. Entonces yo estoy todos los días escribiendo, aunque sea una línea o una plana, lo que sea, de mi historia. Lo que me llevó a escribir fue eso, fue la inquietud de plantear mis historias, de llevarlas al papel. En algún minuto llevé un volumen de cuentos, varios cuentos a una editorial, la editorial le gustó, y ahí partimos. Y ahí partió esto, ya llevo 7 libros publicados, uno reeditado en Argentina. Eh, Eso fue más o menos lo que me inspiró. Y en cuanto a este libro, un poco lo que yo quise hacer fue darle un orden, una relación a este mundo tan ininteligible y rescatar mis memorias, eh, mi experiencia personal, para traspasarla a las personas que en realidad no entienden mucho de qué se trata el ámbito jurisdiccional, no entienden de qué se trata el trabajo de los jueces. Habitualmente es un trabajo incomprendido. Las masas suelen hacer juicios ligeros y prematuros acerca de los acontecimientos que ocurren, de los delitos y qué sé yo. Entonces, de alguna manera quise explicar o que la gente entendiese qué es lo que nosotros hacemos por dentro. Y también quise emparentar el derecho con el arte, que me parece que son dos ciencias o dos disciplinas que corren en paralelo, una un poco bastante más amplia que la otra, pero que se van complementando, sí o sí. Me gustaría agarrarme a ese tema porque efectivamente, tú mismo mencionabas, la ley, el tema de los juicios, tiene mucho de arte en el fondo, porque se cuentan muchas historias, hay muchos relatos, hay mucho cuento en el fondo durante los mismos juicios. Sin eh, duda. y el mundo del arte también tiene mucha relación con el mundo judicial. Está lleno de películas judiciales que son fascinantes. A mí cuando yo era más chico yo encontraba que eran aburridísimas. Dije, oh, película judicial que fome, pero uno va creciendo y se da cuenta que son fascinantes. No sé, 12 hombres sin piedad, Sacco y Vanzetti, Justicia para todos, ahora está La Ley y el Orden. Hay un montón de cosas que uno se da cuenta de que son súper entretenidas porque uno va conociendo casos, historias, todo lo que tienen que hacer los jueces muchas veces, los mismos abogados, Sí, y bueno, ahí la gente uno se da dando cuenta que es súper interesante este mundo de la justicia en el fondo. sí. Y la vida de los otros, por tu parte, también tiene mucho de novela negra, de hecho. De hecho, si uno ve la portada, al tiro te va como que, te da como el estilo de este tipo de literatura, y salí ahí con un revólver, así, con ese estilo, y dije, esto debe ser una historia de Eso, crimen. eso es una... Mira, yo te voy a contestar por separado. Primero voy a partir por la portada. La Ajá, portada está cargada de simbolismo, porque si tú te fijas bien, yo estoy ahí porque soy yo. claro, La foto es una foto que está caricaturizada. Y yo estoy trabajando, de hecho estábamos analizando evidencia. Esa pistola es real. Y si te fijas, detrás mío hay un martillo o mallete, que es lo que claro. usamos los jueces para ir marcando los tiempos, ¿ya? De las audiencias. Exactamente. ¿Ah? Lo que pasa es que
La portada parece portada de, no sé, Sin City, por ejemplo. Eh, Claro. como bien dices tú, el arte y el derecho están súper emparentados, pero yo sostengo que el arte es anterior y superior al derecho. Esa es mi visión. Porque el derecho se agota necesariamente en una sentencia, o a lo más en un comentario de jurisprudencia, en el comentario acerca de una sentencia. Claro. Y hasta ahí llega el derecho. Pero el arte se eleva de distintas formas. En las noticias policiales, en lo que tú bien dices, en los medios audiovisuales, las películas, las series, desde Sidney Lumet, que hizo esas películas brillantes, 12 hombres en pugna y qué sé yo. O sea, hay mucha, hay muchas películas que abordan el fenómeno criminológico, de Mm. los grandes crímenes, de los grandes delincuentes. No sé, puedo recordar el trabajo que hizo Truman Capote, ese libro extraordinario que se llama A Sangre Fría, que además fue su obra consular, pero que luego la llevó al cine. Entonces, el arte se cuela en todo, en todas las disciplinas humanas y enfrenta encuentros violentos con la crítica. ¿Ah? El arte tiene permiso para todo, el Mm. derecho no. El derecho se agota necesariamente, el arte se eleva. Y ahí está la diferencia. Pero, ¿cuál es el punto de conjunción o de unión entre arte y derecho? El arte, a través de la palabra, va en auxilio de la ciencia jurídica. ¿Para qué? Para explicitar razones, emociones, para ayudarnos a entender eh, como un complejo artefacto cultural esa misión que tiene el Estado como, digamos, el único agente controlador de la actividad de las masas, de la actividad de las gentes. Eh, el arte nos ayuda a entender, el arte, el discurso elocuente nos ayuda a entender, todo eso es arte, ¿ah? Todo eso es arte, el don de la palabra escrita también, una sentencia bien redactada, ¿ah? Con las palabras precisas que ayuden a entender la argumentación, el porqué de una decisión, eso también es arte. El arte va derechamente en auxilio de la ciencia jurídica, pero lo supera, va mucho más allá. Es más, se sirve de la ciencia jurídica, ¿ah? Para regalarnos películas, series, literatura y otras cosas más. Y bueno, y noticias, ¿qué te digo? ¿A ti cuánto tiempo te tomó hacer este libro? ¿Y qué tan complejo fue de hacerlo con otros trabajos tuyos? Mira, fue un trabajo totalmente diferente. Yo cuando escribo ficción, que es lo que más escribo, me tomo un poco más de tiempo, pero aquí, un poco como Cortázar, sin ser Cortázar, ni de lejos, ni de lejos, pero sí tenía súper claro qué es lo que iba a escribir y cómo lo iba a escribir. ¿Ah? O sea, qué iba a contener este libro. Cortázar actuaba así. Cortázar no se planificaba mucho. Él tenía en su cabeza el libro, solamente faltaba llevarlo al papel. Bueno, eso a mí me ocurrió con este libro. Yo sabía perfectamente lo que iba a escribir y cómo lo iba a escribir. Entonces, la pluma corrió muy rápido y la revisión fue bastante breve, digamos. Es un libro que estaba escrito en mi cabeza hace mucho rato y que por alguna razón no quise escribir, quizás para no herir sensibilidades. Tú sabes que hay gente que a veces no entiende que esto se trata de literatura y que la literatura siempre trabaja con elementos exacerbados. O sea, por más que yo haya relatado episodios reales, también hay una cuota de ficción, porque siempre en la literatura, por mucho que tú escribas algo autobiográfico, hay elementos de ficción presentes en la obra. Bueno, hay gente que no lo entiende, ¿ah? Hay gente que no lo entiende y hay gente que además le cuesta mucho trabajo separar eh, al autor de su obra. Yo creo que eso es fundamental. Hay autores que tienen vidas bastante bastardas, crueles e inhumanas. Hay autores que tienen vidas muy malas, Ujú. pero que tienen libros muy buenos. Entonces, ¿por qué nos vamos a privar de leer esa literatura exquisita? No, ojo, mi vida no es así. Yo tengo una vida hogareña, de familia, muy buena, eh, bonita. Pero te digo, o sea, hay que aprender a separar al autor de su obra, definitivamente.
Hay mucho prejuicio en la sociedad en general, en el público lector o a la gente que ve películas, juzga mucho al artista en función de sus opiniones políticas, de su estilo de vida, etcétera. Yo creo que ese es un error. Yo creo que es un error. Yo creo que hay que tomarse el tiempo para analizar el arte en sí mismo, ¿ah? En su conjunto, ¿ah? El producto de la obra que te están ofreciendo. ¿Ah? Luego veremos de qué se trata. O sea, incluso Pablo Neruda podría ser un hombre muy controvertido en algún sentido, pero nos regaló unos versos maravillosos. Sí, completamente de acuerdo. Si fuese por eso tendríamos que privarnos de muchos libros interesantes, de toda la obra de Bukowski, William Burroughs, tendríamos que quemar todo Bueno, Hemingway, las películas de Woody Allen, ¿me entiendes? Roman Polanski, sería una locura. de todo esto llamados escritores malditos. Exacto, claro. Y estos tiempos de Houellebecq, que es mi escritor de referencia, Ah, que también podría catalogarse como un escritor maldito, ¿ah? Pero que tiene libros buenísimos. sí, pues sería en el fondo censura, una locura. Sí. ¿Tú, durante tu trabajo en el derecho, tuviste algún caso en particular que te llamó la atención o que te conmovió quizá o que sigues recordando? Mira, tengo dos casos, los dos están contenidos en el libro, en La vida de los otros. Bueno, te cuento como exclusiva que ya está la segunda edición del libro, ¿eh? Se ha vendido bastante, Qué bueno. eh, a pesar de que se lanzó hace muy poco. Eh, Tuve dos casos que me llamaron mucho la atención. Yo llegué a Chillán como juez civil, eh, entendiendo que iba a juzgar cuestiones civiles, ¿no? ¿No es cierto? Asuntos civiles. Pero me encontré con la sorpresa de que ese tribunal, al año 73, era el único tribunal que existía en la ciudad. Y en cuanto tal, tenía competencia sobre distintas materias. No era civil, era un juzgado de letra que veía criminal, laboral, civil, todo. Entonces me encontré en una gaveta un poco olvidados, así como un material vintage, ¿ah? Unas hojas amarillentas, eh, antiquísimas, de la misma fecha en que yo nací, porque yo nací en 73, tengo 50 años. Eran 7 expedientes muy gruesos de casos de detenidos desaparecidos. O sea, me convertí en 2 segundos en juez de derechos humanos, sin saberlo para nada. Y en cuanto tal me correspondió dictar una sentencia. La primera que se sentó en Ñuble, la dicté yo. Y recuerdo perfectamente el caso, pero en particular una diligencia de careo, que es confrontar dos versiones dentro del proceso. Y llegó primero una persona que había sido, por lo que él comentó, torturada. Era un artesano de la zona que se dedica también, creo, a la agricultura, un hombre muy sencillo, pero con el que conversé temas bastante interesantes. Y luego llegó quien aparentemente era él, o fue su torturador, que era un ex carabinero. Y a mí me golpeó mucho desde el punto de vista humano la reacción que tuvo este señor, la persona que había sido torturada, imagínate, hace cuántos años atrás, porque él reaccionó de manera muy emocional. Su cara, su rostro cambió violentamente, empezó a tiritar bastante, estaba muy nervioso, le corrieron un par de lágrimas, y a mí me impresionó mucho ver a un hombre mayor con ese nivel de temor frente a una persona que aparentemente, o quizás, o seguramente, le causó vejaciones violentas y terribles. Nunca lo voy a olvidar. Fue una diligencia bastante breve, eh, de negaciones, eh, de negaciones rotundas por parte del victimario. Él decía no recordar nada y la víctima lo recordaba todo, lo tenía muy anclado en su memoria emotiva, estaba muy afectado. A mí me generó un genuino, no sé, me golpeó. O sea, eh, desde el punto de vista de entender la naturaleza humana, ¿ah?
y cómo los fenómenos del pasado nos pueden seguir repercutiendo en el presente y quizás acompañarnos toda la vida. Eso por una parte. Y lo otro que me causó una, un impacto bien violento fue un caso de violación de una familia, de unos niños de una familia cuyo padre había fallecido hace poco tiempo, y un señor, una persona, un hombre que se dedicaba a manejar un colectivo en una comuna cercana a Temuco, se hizo muy amigo de la familia, aparentemente con buenas intenciones para acompañarla en el dolor de la pérdida del padre, pero finalmente, y sacaba a pasear a los niños. Y la madre muy afectada, bueno, y muy agradecida de este tío, fue facilitando el contacto de los niños con este gallo, que primero salía con el mayor, después con el segundo, después con el tercero, y fue violándolos a todos, estableciendo un nexo de confianza, ¿ah? Con todos, y los violó a todos, y no solamente eso, sino que esas violaciones las registraba en videos, y él tenía, porque lo vimos eso, además tuvimos que ver las películas, que fue muy chocante, pero él registraba las violaciones en videos y tenía una colección de pornografía infantil. ¿Ah? Fue bien duro, fue muy chocante, fue muy chocante. Recuerdo que fue una persona que lo condenamos a cadena perpetua en su momento. ¿Ah? O sea, a la pena máxima en la que se puede llegar en nuestro ordenamiento jurídico. Recuerda que ya no hay pena de muerte, eso fue abolido. Esos fueron dos casos muy especiales. Tuve otros casos más, el caso de una ejecutiva de Villarrica, la gente de Temuco recuerda muy bien ese caso, que era muy amiga de un matrimonio, al punto de que los cuidaba, los llevaba al médico, estaba con ellos, compartía bastante, se hicieron amigos, establecieron nexos de confianza muy fuertes y el matrimonio en algún minuto le otorgó poder para que ella hiciera lo que quisiera con sus propiedades. Yo ahí diste un voto en contra, porque yo sentí que, más allá de los propósitos de ella sí era una persona que se estaba preocupando de dos ancianos. Él, el hombre, con una inteligencia superior, tenía claramente en conciencia lo que estaba haciendo. ¿Ah? Pero intervino un sobrino, este matrimonio era un matrimonio muy adinerado, intervino un sobrino y, bueno, se armó todo una teoría del caso en el sentido de que esta ejecutiva lo que estaba haciendo era una estafa y los estaba engañando y terminó en la cárcel con mi voto en contra porque yo entendí que el engaño no era tal. Si hubiese sido tal, habría que haber, eh, habría que haber formalizado también al notario y a muchas personas más que intervinieron y que en realidad no tenían nada que ver. O sea, esos son tres casos que yo recuerdo que están en el libro, que están explicitados, explicados, con lujo de detalle, y que la gente que quiera adquirirlo para leerlo los puede hojear y revisar. Durísimo, durísimo. Ahí uno se da cuenta que muchas veces la realidad supera por mucho a la ficción. Ampliamente, ampliamente, sí. Gonzalo Garay, te quiero dar las gracias por esta conversación. Ha sido una conversación muy intensa, muy divertida, aprendí un montón. Y me gustaría darte los últimos minutos para que tú invites a los lectores a que puedan conseguir La vida de los otros, que tú me has dicho que le ha ido muy bien y ya salió la segunda edición, así que por favor te dejo los últimos minutos. Sí, bueno, primero agradezco este espacio de difusión. Invito a los amigos de la lectura, la gente que les guste leer, a la gente que le guste leer eh, cosas o libros de no ficción, que están muy en boga ahora, a que lean La vida de los otros. La vida de los otros es un libro que van a encontrar en todas las librerías, está presente en prácticamente todas las cadenas, y van a encontrar ahí la visión de un ex juez, no de un periodista o de alguien que investigó acerca de la justicia. Yo hablo desde dentro. ¿Ah? Si quieren entender los procesos jurídicos, si quieren entretenerse con historias sabrosas y con anécdotas de un ex juez, bueno, este es el libro para ustedes. ¿Ah? Es un libro no muy extenso, un libro que creo que se lee bastante fácil,
¿ah? La lectura corre rápido y los invito a que lo puedan leer y que además me compartan sus impresiones acerca de lo que les pareció este libro. Eso es lo que te puedo decir, Pablo, y agradeciéndote mucho este contacto matinal de sábado por la mañana. No, Gonzalo, te mandamos muchas gracias a ti. De verdad, fue una conversación muy interesante, muy importante. Lo pasé muy bien, a pesar de que fueron historias un poco choqueantes, pero te lo agradezco. Te deseamos mucho éxito y espero que la gente pueda conseguir este libro porque de verdad es muy valioso. Te lo agradezco y te mando Buenísimo. un abrazo. Quedo a tu disposición para futuras entrevistas, conversaciones, charlas o lo que ustedes quieran. ¿Ah? Y les envío un Perfecto. abrazo grande. Muchas gracias por la conversación. A ti, ahí vamos a seguir en contacto. Eso, saludos a los auditores. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.